Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 18 de mayo 2021. Todos a bordo en nuestra serie y estamos en el devocional número 23. Estamos en la recta final y la enseñanza de hoy, enseñanza práctica, sencilla, que surge de la aventura del arca en medio del diluvio, es esta. Si Dios te encarga una tarea, hazla sin temor. Él se ocupará de que lo logres. Leamos la palabra en Génesis 7:1 que dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Seguimos encontrando lecciones de vida en la aventura del inexperto pero exitoso constructor y navegante Noé. También hemos reconocido que aun cuando Noé hubiera sido un experto en embarcaciones y en navegación, sus conocimientos no hubieran sido útiles en medio de aquel cataclismo. Podemos decir que si encontráramos al ingeniero constructor de barcos más capaz de nuestro tiempo y lo pusiéramos en el lugar de Noé, la cosa hubiera sido la misma. En el momento del diluvio, el conocimiento de los mares hubiera sido obsoleto porque fueron trastornados los mares y toda la tierra. Y el arca no era un barco, recuerden, ya dijimos que no tenía timón, ni remos, ni velas. No debemos perder de vista una verdad que se hace necesario repetir ahora. En Génesis 7:1 dice que Dios lo encontró justo. Evidentemente no se refiere a que era sin pecado. Para entenderlo, recordemos lo que Pablo dice respecto a la justicia de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Eso está en Romanos 4:20-22. Así que Noé es llamado justo porque creyó, porque su fe le fue contada por justicia. Todas las habilidades que podía tener para construir arcas y navegar, que ya dijimos que no tenía, pero si las hubiera tenido, igual hubieran sido inútiles en aquel cataclismo. Lo que hizo la diferencia entre él y todos los demás seres humanos fue que creyó, tenía fe, tuvo un encuentro con Dios y eso lo hizo justo. Desde ayer iniciamos la recta final de devocionales basados en esta aventura del arca y estamos estudiando las enseñanzas que nos quedan de estas frases, estas declaraciones con relación al arca y el diluvio. Y la estamos estudiando a la par de las enseñanzas que encontramos en una aventura bastante menor en cuanto a gravedad, peligro y demás, pero que con las mismas circunstancias nos enseña cosas valiosas. Se trata de una experiencia que tuvieron los apóstoles y el Señor Jesucristo. Leamos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esto está en Mateo 14:22-24. Describe la escena muy claramente. Jesús le dice a sus discípulos: suban a la barca y que se vayan, que atraviesen el lago. Y llegando hasta la otra orilla, él pensaba seguramente caminar, bordear el lago y llegar, no sé, pero el caso es que se sube a un pequeño monte que estaba ahí cerca del lago a orar, tiempo devocional. Pero en esta ocasión quiero que añadamos entonces otro pasaje que nos narra la misma historia, pero desde el punto de vista de Marcos. Le leo, dice así: enseguida obligó a sus discípulos a subir en la barca para ir delante de él a Betsaida. Primer detalle que Marcos dice diferente: obligó a sus discípulos. En la otra orilla, mientras él despedía a la multitud, dice, lo hizo así para él despedir a la multitud. Y luego dice, y habiéndose despedido de ellos, se fue al monte a orar. Al caer la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche, él fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Esto está en Marcos 6:45-48. A pesar de que los discípulos eran expertos navegantes, conocedores efectivos del mar de Galilea, conocían bien su barca y sabían nadar muy bien, tuvieron miedo, se desconcertaron, se turbaron, incluso expresaron sus supersticiones. Pero igual que Noé, además de todo eso que tuvieron, también tuvieron fe y su aventura finalmente fue exitosa. Pero notemos una cosa interesante que Marcos añade a la narración del evento. Mateo dice que mandó a sus discípulos a atravesar en el mar, en la barca hasta Betsaida, y que él se quedó solo para orar. Pero Marcos dice algo más. Dice, viendo que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario.
a eso de la cuarta vigilia de la noche, eso es como entre 5 o 6 de la mañana, en lo más oscuro de la madrugada. Él fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. ¿No es hermoso esto que nos cuenta Marcos? ¿No es hermoso? ¿No le parece fantástico? Estaba orando el Señor, pero no con los ojos cerrados, sino abiertos, y desde la altitud de aquel monte veía a sus discípulos batallando con el viento. Y fue entonces que interrumpe su momento devocional y va a rescatarlos y a darles una de esas enseñanzas selectivas que impartía solo a ellos cuando las multitudes ya no los acompañaban. Podemos estar seguros, hermanos míos, que los mandó al mar, pero no los abandonó. Seguía con ellos. Lo mismo hace con nosotros. Así que no temamos hacer lo que nos manda nunca jamás. Permítanme entonces puntualizar algunas enseñanzas que es necesario que usted y yo tengamos en nuestra mente. Número 1, y ahora sí les puse número para no ir perdiéndome de la lista. Número 1, si Dios nos pide que hagamos algo, Él va con nosotros. Eso que debe quedar bien claro. Si Dios nos pide que hagamos algo, Él va con nosotros. Él no dice vayan solamente, dice vamos. ¿No? O sea, en realidad le acompañamos cuando nos pide que vayamos a algún lado, que hagamos alguna cosa. Y su palabra está llena de demandas, órdenes o sugerencias o peticiones de Dios para nosotros. Número 2, cuando nos esforzamos por obedecerle lo que Dios nos dice obedecer lo que Dios dice en su palabra, Él, como un Padre amoroso, nos ve, vigila nuestro caminar y se asegura de que lleguemos a nuestro destino. Imagínense los discípulos pensando, ya nos abandonó el Señor, nos mandó, nos despachó y no viene Él con nosotros. ¿Y ahora qué hacemos con este vendaval? Porque estaba en peligro. Pero Él estaba en el monte orando, pero viéndolos, y los veía batallar. Número 3, he aquí una paradoja. Temamos desobedecer a Dios. Temamos andar fuera de sus caminos. Es decir, temamos estar fuera del arca y podremos vivir sin temor alguno. ¿Qué les parece la paradoja? Sí, porque temer a Dios y temer ofender a Dios es poder vivir sin temor a nada. Por eso dije que es una paradoja. Número 4, no saber algo nos presenta un gran desafío para crecer en conocimiento. Saber algo y enfrentar una tarea, este es el número 5. Saber algo y enfrentar una tarea para la que nuestro conocimiento es obsoleto, nos presenta un gran desafío a creer. Si ignoramos, el desafío es a que crezcamos sabiendo, conociendo. Pero sí sabemos cosas, pero nuestro conocimiento no sirve para lo que estamos enfrentando, entonces el desafío es a creer. Número 6. Las tormentas en nuestro exterior se superan resolviendo las tormentas en el interior de nuestro ser. Porque recuerde, como dijimos ayer, había 2 tormentas, la del viento y la de su corazón. Pues las tormentas de afuera se superan cuando resolvemos las tormentas de adentro de nuestro ser. Número 7. Las tormentas en la vida son inevitables. También lo dijimos ayer, pero ahora añadimos algo. Pero también son indispensables para crecer. Son indispensables para crecer las tormentas. Número 8. Lo más importante en la vida no es qué conocemos, sino a quién conocemos. Porque la verdad de Dios no es un concepto, es una persona. Cristo es la verdad de Dios. Cristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Número 9. Nuestro desafío es obedecer a Dios. Y Él ha prometido cumplir su promesa de salvación de nuestra vida. Encarguémonos de obedecerlo, de seguir su camino, de seguir sus huellas. Y Él se encarga de cumplir su promesa de salvación para nosotros. Y número 10. La enseñanza de hoy, digamos la enseñanza de hoy. Si Dios nos encarga una tarea, hagámosla sin temor. Él se ocupará de que lo logremos. ¿Está usted de acuerdo conmigo en que la solicitud del Señor a un hombre de aquellos tiempos, o sea, estamos hablando de antes del diluvio, así como se dice, ¿no? Y en este caso es así, de aquellos tiempos, no hay internet, no hay universidades para enseñar física, ingeniería, no hay desarrollo de las matemáticas. Y a un hombre de 500 años o 600 años, Dios le pide una tarea tan grande como esa. Construye un arca donde te salves tú y tu familia y además donde salves a los animales terrestres.
Oiga, si eso se le encarga a un ingeniero, a un portento de la vida empresarial que dirige una compañía constructora de barcos, si se le encarga eso a una persona así en el día de hoy, es una gran hazaña. Se le está pidiendo algo grandísimo, capaz que no acepta. Pues Noé aceptó y tuvo éxito. Esto tiene una enseñanza poderosa para nosotros. Si Dios nos encarga una tarea, hagámosla sin temor. Él se ocupará de que lo logremos. Y para que no parezca filosofía en el aire, nos ha encargado ser hombres, ser mujeres, ser padres, ser madre, ser lo que hacemos, ser empleado, ser jefe, ser director, ser pastor, ser maestro. Felicidades maestros por el Día del Maestro. Ser doctores, ser lo que nos encargó a cada quien. Seámoslo, hagámoslo, ser esposo, ser esposa. Si Dios nos encarga una tarea, hagámosla sin temor. Él se ocupará de que lo logremos. Oremos. Señor, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que siempre andemos en pos de tu voluntad, Señor, y confiados en que estás con nosotros. Bendice a mis hermanos y sana a los enfermos. Bendice a los atribulados, a los tristes, a los angustiados. Por favor, pongo en tus manos a todos. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted.